¿Cómo está? Inicia Temas del Día. Vamos rapidito a revisar nuestra pregunta en Twitter para que participe con ella. Aquí la tiene. ¿Cómo podrían influir en las elecciones de medio término en Estados Unidos que se van a realizar en noviembre las políticas antiinmigrantes de Donald Trump? ¿Favorecerán o desfavorecerán al inquilino de la Casa Blanca? Opine. Días de largos recorridos nos llevan a seguirle el paso a la caravana de migrantes centroamericanos que continúa su camino hacia Estados Unidos. Mientras atraviesan el territorio mexicano, huyendo de las condiciones en las que vivían en sus países de origen, aumenta la tensión y las medidas para evitar que llegue a su fin esta caravana. Vamos a ver cómo han sido los más recientes acontecimientos, las más recientes historias que envuelven a este Vía Crucis regional. Acompáñenos. Las personas que van acá es porque ellos necesitan empleo y por falta de empleo van ellos pensando el sueño americano, ¿va? Entonces ellos van pensando ayudar a su familia, ¿va? Aquí van personas que dejan a su familia y a cada uno de nosotros por los dueles a nuestra familia, pero está duro el país, ¿va? Aquí no hay fuentes de trabajo, está duro con la delincuencia, todo. No hay trabajo, pues por eso va buscando en el migrante por una vida mejor para su familia. Ya tenemos que buscar otras maneras como cruzar lo que es México, para pasar a México. Y el destino de nosotros es para adelante, nada para atrás, hermano. Tranquilo, ya aquí solo venimos gente de paz. Vamos a trabajar para mantener a nuestras familias allá en Honduras. Uno solo no puede darle estudio a los hijos y todo, la comida, vestuario y calzado y todo, y uno decide dejar a los hijos abandonados, los padres y todos los hijos por esperar una vida mejor. Con deseo, pues, y no les importa el cansancio, vamos a ir de a poquito, descansando y echándole ganas. Desde Juchitlán, México, Eduardo Martínez nos tiene precisiones. Te saludo, Eduardo, cuéntanos. ¿Qué tal, Rey? Un gusto poder saludarte y un gusto acompañar al auditorio de Temas del Día. Como ya lo mencionabas, estamos en este municipio de Juchitán, en el estado de Oaxaca, en la zona que se conoce como el Istmo de Tehuantepec. Aquí la caravana migrante ha recibido bastante solidaridad de este pueblo que aún no se recupera del todo de la devastación que dejaron los sismos de septiembre de 2017, pero que aún así está brindándoles comida, les está brindando también zapatos, ropa y todo lo que está a su alcance para poder atenderles de lo mejor que puedan aquí en esta zona del territorio mexicano. Hasta este momento puedo señalarte que han caminado cerca de 420 kilómetros en el interior del territorio mexicano. Todavía les queda bastante para llegar por lo menos a la capital del país. De aquí estamos hablando que están a unos 500 kilómetros del centro del territorio mexicano y esperan poder hacerlo en los próximos días. Hay una demanda importante. Ahora están solicitando al gobierno del estado de Oaxaca y también al gobierno de la Ciudad de México que les provean de algunos autobuses para que ellos puedan continuar de manera más rápida hacia su destino. Hasta este momento puedo decirte que las autoridades del Instituto Nacional de Migración han señalado que 500 personas han pedido ser repatriadas de manera voluntaria y mientras aquí tan solo en Juchitán unas 25 personas han solicitado también ser regresadas a sus países de origen. Así la situación en este gran campamento que ya se ha montado en Juchitán, donde no han llegado al centro de esta ciudad precisamente porque el centro ahora mismo no está habilitado para recibirlos porque todavía no se recupera de los sismos de 2017. Gracias, Eduardo. Y de Juchitán nos vamos a Tapachula con Pablo Pérez. También nos actualiza la información. Saludos, Pablo. Muy buenas tardes, pues se vive un calor abrasador ahora en Chiapas, al sur de México, después de que se cruzó la frontera con Guatemala el día de ayer a través del río Suchiate, un caudaloso vía de agua que tuvieron que superar para llegar a territorio mexicano. Y ahora aquí hay un grupo, aproximadamente la mitad, entre 800 y 1000 personas que están descansando a la mitad del camino entre Ciudad Hidalgo y Tapachula. La caminata de 37 kilómetros no es una de las más largas, pero el sol es muy caliente a esta hora del día particularmente y ellos están agotados. El cruce del río
Fue una experiencia difícil el día de ayer. Recordemos que esta caravana está conformada en gran parte por mujeres que vienen con familia, niños pequeños e incluso hay personas discapacitadas a las cuales se les tiene que ayudar. Entonces, pues aprovechando la sombra de estos árboles, están aquí recuperando un poco de las fuerzas, pensando en que cuando baje un poco el sol, retomar el camino hacia la ciudad de Tapachula. Están también necesitados de agua y de alimentos, algo que no han podido conseguir desde que dejaron Ciudad Hidalgo, y pues necesitan también para recuperarse después de estas extenuosas jornadas. Volvemos con ustedes. Muchas gracias también a ti, Pablo. Y una nueva caravana se ha sumado a este Vía Crucis Internacional en busca de mejores oportunidades de vida. ¿Cuál es el recorrido de todos estos migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos? Conózcalo aquí en el siguiente mapa que hemos preparado para usted. La primera caravana, o sea, el primer escuadrón, por llamarlo de alguna manera, partió el 13 de octubre desde San Pedro Sula, Honduras, con destino a Estados Unidos. Como le decía, está integrado por salvadoreños y guatemaltecos, en su mayoría que según la Organización de Naciones Unidas suman 7,000 personas. Han realizado una de las paradas más largas en Tapanatepec y continúan hacia Juchitán, partiendo desde el municipio de Niltepec, tal como nos decía Eduardo Martínez. De esa caravana se desligó un contingente que continuó camino desde la localidad de Amatillo, frontera entre Honduras y El Salvador. Eso fue el 19 de octubre. Se toparon con vallas y con la Policía Federal. Tras horas de forcejeos lograron entrar a territorio mexicano. En su recorrido tomaron un descanso en Metapa y luego pernoctaron en un parque del lugar para continuar el cruce del río Suchiate, donde consiguieron complicaciones, tal como nos venía narrando Pablo, complicaciones que lograron superar, por lo que ya se encuentran en Tapachula. El pasado domingo, desde El Salvador, se inició una nueva caravana que salió desde el centro de ese país con el objetivo de unirse a la primera. Aproximadamente 450 salvadoreños emprendieron el recorrido hacia la Achadura. Lograron cruzar solo 360 con trámites migratorios. Hasta el momento han pasado por Chuquimulilla, Escuintla y Retaluleu, ciudades fronterizas entre Guatemala y México. Grosso modo, esos han sido los puntos que han venido transitando los integrantes de esta larga caravana, como vemos aquí, que se va luego subdividiendo en contingentes, tal como se les ha denominado por parte de nuestros corresponsales, y la última que se ha venido originando desde El Salvador. Ahí está. Vamos entonces con más. La tensión aumentó la víspera, cuando un helicóptero de la Policía Federal de México hostigó al grupo de inmigrantes que intentaba cruzar la frontera entre ese país y Guatemala. El helicóptero intentó impedirles que cruzaran las aguas del río Suchiate para llegar a la otra orilla, o sea, México. Varios niños, algunos acompañados de adultos, otros viajando solos, son afectados por estas medidas que han sido tomadas por las autoridades, que no pudieron impedir el cruce migratorio por esta vía fluvial, tal como nos narraba Pablo hace solo segundos. Tras el hecho, un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifestó la siguiente denuncia. En lo que se refiere al helicóptero, pues estamos ahorita abriendo ya una queja de oficio por esa situación del helicóptero pues volar a muy baja altura. Entonces, pues eso es algo que sí preocupa. No puedes poner en riesgo a las personas que están cruzando un río, no sabes si nada. A veces pues puede ser que te llegue a la cintura, pero a veces puede tener otra profundidad. Entonces estamos levantando una queja de oficio. En ese sentido, insisto, también teníamos desplegado personal, no solo en el puente, sino también en la orilla. Y en este mismo contexto, el general de la Fuerza Aérea del Comando Norte de Estados Unidos anunció que se van a duplicar la cantidad de tropas que asisten a la frontera con México. Vamos a escuchar cómo lo planteaba. Al final de esta semana, más de 5.200 soldados se desplegarán a la frontera del suroeste, uniéndose a 2.092 miembros de la Guardia Nacional, que participarán en la operación Guardian Support.
Vuelve nuestra pregunta del día: ¿cómo podrían influir en las elecciones de medio término en Estados Unidos que se van a realizar en noviembre, como aparece ahí entre paréntesis, las políticas anti-inmigrantes de Donald Trump? Le preguntamos, ¿favorecerán o desfavorecerán al inquilino de la Casa Blanca? Opine. Y nuestra imagen del día nos va a llevar hasta el mundo árabe, que por estos días conmemora el Arbaín. Ese es el fin de los 40 días que siguen a la fecha de la muerte del imán Hussein, nieto del profeta Mahoma. La imagen se tomó en Sharm el-Rey, Irán, una visión artística de esta conmemoración musulmana. Y con esta instantánea, justamente, le invito a irnos a nuestra pausa. Estamos de vuelta. La víspera, Jair Bolsonaro ofreció su primera entrevista como presidente electo de Brasil. Adelantó cómo estaría conformado su gabinete y algunas primeras medidas. Mientras en São Paulo, organizaciones sociales convocaron para este martes manifestaciones en rechazo al ultraderechista. Acompáñenos en este segundo tema del día. Bolsonaro ofreció la entrevista a la televisión local Record Televisión. Entre sus anuncios están, por ejemplo, calificar de terroristas a los movimientos de trabajadores sin techo y sin tierra. No dialogará con movimientos sociales, eliminará la televisora estatal, liberará el porte de armas, reducirá la influencia del Estado, favorecerá la privatización y señaló además que para su gobierno Mercosur no es una prioridad. Bolsonaro también anunció su intención de que el juez Sérgio Moro asumiera como ministro de Justicia. Jair Bolsonaro afirmaba que su segunda opción era proponerle a Moro para asumir como ministro de la Corte Suprema de ese país. El juez federal no ha respondido a la petición del presidente electo, sin embargo, señaló su disposición ante los medios locales. Moro es conocido por sus relaciones con el Partido Socialdemócrata de Brasil, uno de los más tradicionales del sector de la derecha, también por haber sido protagonista en la persecución política dirigida contra Luiz Inácio Lula da Silva en el contexto de la operación Lava Jato. Adriana Sibori nos actualiza desde São Paulo. Te saludo, Adriana. Los brasileños se movilizan entonces contra las políticas anunciadas por Bolsonaro. Pero te pregunto, tú que siempre escudriñas más allá, estás en plena calle de São Paulo, investigando constantemente, ¿qué más hay en el tintero? Hola Reyes, un gusto saludarte. ¿Qué más hay en el tintero? Mira, vamos a empezar diciéndote, si fuera por los gráficos de este país, recordemos, Jair Bolsonaro, ahora presidente electo, ganó con el 55% de los votos. Pero ¿qué muestran los gráficos en definitiva? Que la parte donde más plata tiene la gente votó por Bolsonaro y la parte donde tiene menos plata la gente, donde está la parte más pobre, estamos hablando de 23 millones de habitantes, bueno, votaron por Fernando Haddad. Independientemente de eso, Jair Bolsonaro logró, como te digo, el 55% de los votos y bueno, es ahora presidente electo. Asumirá el 1 de enero. Sin embargo, ya empezaron las manifestaciones, bien lo decías hoy, nosotros estamos, mira, detrás de mí esta es la avenida Paulista, la más importante de Sao Paulo. Acá se espera prácticamente en 2 horas una manifestación en contra de Jair Bolsonaro, en contra de lo que, bueno, de lo que él ha venido, digamos, promulgando durante la campaña electoral. Nosotros hemos escuchado, por ejemplo, el último de sus discursos antes de que ganara, que hablaba de la oposición, decía que la oposición iría presa o la oposición también iría perseguida o en todo caso exiliada de este país. Bueno, contra todas esas, digamos, como ellos llaman, discursos de odio, se van hoy a manifestar acá, no solo aquí, estamos hablando de las principales ciudades, de Brasilia, por ejemplo, también Río de Janeiro, también estamos hablando de Minas Gerais, pero no solo eso, también esas manifestaciones en contra de todas esas políticas que tú venías hablando, porque ayer dio entrevistas a varias televisoras de ese país, hablabas de Record, pero fueron 2 o 3 más, y bueno, y recalcó varias cosas del ahora presidente electo. Primero, bien decías, lo que hablaban de la liberación de armas de fuego, es algo que preocupa a las personas de esta gran gigante del sur, porque ¿qué va a pasar si uno libera las armas de fuego para cualquiera que pueda tenerla? ¿Va a generar esto más violencia? Es una de las preguntas que se hace la gente. Y te estoy hablando no solo personas que están, que no votaron a favor de Jair Bolsonaro, también personas que están a favor y que votaron por Jair Bolsonaro. Ese es un tema, pero también bien decía, por ejemplo, hablaba de
entre otras cosas, de que le está invitando al juez Moro a que sea parte de su gabinete, sea parte del Ministerio de Justicia. Bueno, todavía no ha contestado definitivamente, pero eso ya está viendo un poco de críticas, porque fue él quien prácticamente pone en la cárcel al presidente Lula da Silva. Para algunos una cárcel es injusta. ¿Por qué? Porque fue a la cárcel sin pruebas, está condenado sin pruebas. Es para ellos un juicio político de prácticamente con 30 años de condena. Bueno, entre otras cosas, también habló de lo que sería sus relaciones internacionales. Bien dijiste, Mercosur no es prioridad, pero sí, la prioridad para él es tener relaciones con Estados Unidos, por ejemplo, militares y también comerciales. Contra todo eso, va hoy a hacer una manifestación aquí en Sao Paulo, también en otras capitales importantes, como te decía, Rey. Muchísimas gracias, Adriana, por todo esto que me acabas de informar. Hasta muy pronto. Adriana Sibori, nuestra enviada especial a San Paulo. Ahora le vamos a hablar de otros temas que también son noticia durante esta jornada que corre. Para eso consultamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos con Alina Duarte. 5.200 militares a la frontera sur. La decisión de la administración de Donald Trump para detener la caravana migrante. Originalmente solo habían contemplado 800, pero incrementaron la cifra unos días de las elecciones intermedias en este país. Ojo con este tuit de Alina, porque le puede servir para la respuesta de nuestra pregunta a Twitter. Vamos ahora con otro. Paola Dragnik. Familiares y sobrevivientes llegaron hasta La Moneda, la sede de gobierno en Chile, a dejar fotos en el día del ejecutado político. Otra más. Bueno, aquí tenemos la fotografía que nos muestra Paola Dragnik a través de su cuenta en Twitter sobre la base de esta información. Avanzamos. Paola Fernández, otra de nuestras Paolas. Consternación en el departamento del Cauca por la masacre de 6 campesinos de López de Micay. Las autoridades de la zona investigan quiénes perpetraron el ataque. 2 de las víctimas no han podido ser identificadas. Vamos a escuchar este reporte en Twitter. Hay consternación por el asesinato de 6 personas en López de Micay, en el departamento del Cauca. Una de ellas, Junior Rentería, un campesino agricultor de 22 años que fue asesinado a las 6 de la tarde y sobre la madrugada 5 personas más fueron asesinadas en un billar de este municipio. Lo que han dicho las autoridades es que ya hacia la zona se desplazó personal de la Fiscalía, pero también de la Policía y del Ejército. Las primeras versiones es que hombres armados aún no identificados llegaron disparando indiscriminadamente, dejando el saldo de 5 personas muertas, más una más que ya había sido asesinada, 2 personas más desaparecidas y 2 personas más heridas que tuvieron que ser trasladadas a un centro hospitalario. Y finalizamos este segmento con Luis Tavera. En Venezuela avanza el plan Vuelta a la Patria. Hoy retornan desde Brasil, Boavista, específicamente otros 250 venezolanos, para un total de 6.663 connacionales que huyen de la pobreza y la xenofobia que ha dejado su paso por esa nación. Avanzamos hacia el tema en desarrollo que mucho tiene que ver con este tuit. ¿Por qué tenía que ver con el tuit de Luis Tavera? Porque otro grupo de venezolanos igualmente regresa a su país natal como parte del plan Vuelta a la Patria creado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ya son miles, como decía Luis, que han regresado víctimas del maltrato y la xenofobia. Esta vez regresan igualmente desde Perú. Es Jaime Herrera quien nos tiene los detalles. Te saludo, Jaime. ¿Qué se dice a esta hora sobre este nuevo grupo de repatriados venezolanos? Hola Rey, ¿qué tal? Te saludo desde Lima. A las 2 de la tarde, hora peruana, partió el 9º vuelo en esta ruta Lima-Caracas del plan Vuelta a la Patria. En esta oportunidad son 98 los venezolanos que van para poderse incorporar a su patria y poder juntos, como ellos mismos decían, sacar adelante a su país. Porque acá en Perú, donde esperaban tener mejores oportunidades, no las han encontrado. Y eso lo corroboran con los testimonios que nos daban tanto hoy día como lo han hecho durante todos estos 9 viajes que hemos acompañado nosotros desde la Embajada de Venezuela, donde se concentran muy temprano, hasta el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, después de todo un circuito que realizan ahí para poder abordar los aviones que los regresan a Venezuela. Hoy, por ejemplo, nos topamos con una historia bastante triste, lamentable. Una mujer que contaba
que su esposo murió después de esperar 11 horas atención médica en una sala de espera en un hospital de Lima. Él había sufrido un infarto, llegó a este hospital, el Hospital 2 de Mayo precisamente. Allí le dijeron los médicos que su caso era grave, sin embargo no habían camas y tenían que esperar a que pues una de estas se desocupe para que puedan atenderlo. Le dieron algunos calmantes, pero luego de la atención que inicialmente recibió, siguió esperando en esta sala de espera y falleció 11 horas después de haber ingresado a este nosocomio y de no haber sido intervenido. La mujer nos decía esta mañana antes de partir a Venezuela que ella cree que de haber sido atendido su esposo, tal vez no habría fallecido. Hoy se lleva los restos, las cenizas de su esposo rumbo a Caracas, a donde quiere tenerlo todavía. Pero quiero comentarte, Rey, también, según la Embajada de Venezuela, en este año solamente han fallecido 42 migrantes venezolanos en Perú. Ellos, algunos, por ejemplo, con casos bastante lamentables, porque justamente tiene que ver con la historia que habíamos comentado hace un instante. Falta de atención médica, falta de acceso a los servicios de salud. A veces dicen, bueno, sí, tenemos un seguro integral de salud, pero no las medicinas, no los medicamentos que uno requiere, y cuando uno va a comprarlos en una farmacia privada, estos son bastante caros, muy caros. Y cuando uno no tiene acceso al sistema integral de salud que se le ha abierto a algunos venezolanos, lo único que tiene que hacer es ir a una clínica privada donde, como habíamos comentado hace un instante, también la cosa es bastante cara. Muchos de ellos también hablan de trabajos pesados, trabajos bastante extenuantes, 12 o 13 horas de jornada laboral y con sueldos que no compensaban ese tiempo de trabajo, y es por eso que hoy regresan a Venezuela, Rey. Muchas gracias, Jaime. Muy tristes esas historias de vida que nos acabas de plantear. Pero bueno, afortunadamente existe el plan Vuelta a la Patria. Vamos entonces con nuestra pregunta del día. Hemos recibido respuesta, la revisamos también. ¿Qué le preguntábamos al inicio del programa? ¿Cómo podrían influir en las elecciones de medio término en Estados Unidos las políticas antiinmigrantes de Donald Trump? ¿Favorecerán o desfavorecerán al inquilino de la Casa Blanca? Vamos a ver una respuesta. Aquí está la de Marley. El Trump es el mayor culpable de las migraciones de los países centroamericanos porque se inmiscuyen en las políticas de estos países. Ellos obligan a los gobiernos a invertir en armas, dejando al pueblo en una miseria extrema. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Muy interesante reflexión la de Marley. Muchísimas gracias. La vamos a dejar con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos un ambicioso proyecto que ahorrará millones de dólares a una ciudad china en lo que costos de electricidad se refiere. Para iluminar una ciudad entera, una urbe china planea tener su propia luna artificial. Así es, como usted lo escuchó. Bueno, pues con este video vamos a terminar nuestro programa de hoy. A usted muchísimas gracias por estar con Temas del Día.